¿Qué tan lejos están dispuestos a llegar algunos TikTokers por fama, incluso si eso significa provocar al cartel equivocado? Hoy te mostraré casos reales donde influencers cruzaron una línea peligrosa y las consecuencias fueron brutales, desde Juan Carlos hasta Sabrina Durán. Número 1. Sabrina Durán Montero. Apenas unos meses antes, fue asesinada a tiros a plena luz del día por colaborar con uno de los cárteles de la droga más peligrosos de Chile. El 23 de octubre de 2023, Sabrina fue asesinada a tiros en el sureste de Santiago por 2 sicarios. Pero su historia no comenzó ese día. En realidad, comenzó en mayo de 2022, cuando un gran operativo policial la llevó a ella y a sus hermanos a ser arrestados por dirigir un negocio de drogas en Chile. Sabrina no era solo una estrella de las redes sociales, dirigía un grupo de narcotráfico. Y no eran los únicos en la ciudad. Otra banda que operaba en las praderas era su mayor enemigo. La guerra territorial convirtió la zona, antes pacífica, en una pesadilla donde la gente vivía con miedo. La situación empeoró tanto que el gobierno chileno envió 100 detectives para reprimir a estos grupos criminales, registrando cada calle y cada casa. Durante una de esas redadas, Sabrina intentó escapar saltando por la ventana trasera de su escondite, pero la atraparon. Fue acusada de delitos relacionados con drogas y condenada a 3 años de prisión. Pero en lugar de mantener un perfil bajo, la vida en prisión la hizo aún más famosa. Mientras estaba en prisión, Sabrina se convirtió en una de las mayores influencers de TikTok, consiguiendo más de 610 seguidores bajo el nombre de usuario Katrina Guzmán, inspirado en el infame capo del cártel mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. También era conocida como la Ina y la reina narco de TikTok. Y si te preguntas cómo logró gestionar una cuenta desde la cárcel, digamos que Sabrina tenía sus métodos. En un momento dado, incluso intentó escapar de la cárcel saltando desde la ventana del 3er piso. El plan fracasó y la devolvieron de inmediato. Sin embargo, nada de eso se comparaba con lo que sucedió tras su liberación. En libertad condicional supervisada, Sabrina mantuvo su estilo de vida de influencer, publicando vídeos de sus joyas de oro y sus costosos trajes de diseñador. Para sus seguidores, parecía que estaba viviendo un sueño, pero entre bastidores, corría peligro. ¿Por qué? Porque su creciente fama estaba poniendo de manifiesto su vida secreta. Cuanto más publicaba, más la idolatraban en el mundo del que provenía. Y eso era un problema no solo para sus enemigos, sino también para el gobierno chileno, e incluso para su propia pandilla. Sabrina se había convertido en una carga excesiva, y eso significaba una cosa: tenía que seguir adelante. El día de su muerte, Sabrina se dirigía a un salón de uñas cuando 3 sicarios enmascarados detuvieron su coche. La obligaron a salir y le dispararon 8 veces. Un transeúnte grabó todo, capturando el momento en que la otrora poderosa TikToker yacía sangrando en el suelo, indefensa. Después del tiroteo, los enmascarados le robaron el coche, lo alejaron del lugar y le prendieron fuego. Los servicios de urgencias la llevaron de urgencia al hospital, pero había perdido demasiada sangre. Y hasta la fecha, no se han realizado arrestos y la policía chilena no tiene sospechosos oficiales. Pero, una vez más, una cosa está clara. El asesinato de Sabrina Durán Montero fue solo uno de muchos en un mundo donde la violencia de los cárteles ocurre a diario, y la mayoría de los medios nunca hablan de ello. El 23 de enero de 2025, la policía mexicana recibe una llamada sobre un cadáver en el Boulevard Rotarismo de Culiacán. Para cuando llegan, se confirma que el cadáver es el de Dal Peña, un influencer de redes sociales y TikToker de 42 años. ¿Pero por qué Peña? ¿Por qué alguien querría asesinarlo? La gente pensaba que no había traicionado a nadie ni se había metido con ningún cártel. Su único delito era vivir en uno de los lugares más peligrosos de México, Culiacán, Sinaloa. Y eso es suficiente para convertirte en... Culiacán, cuna del cártel de Sinaloa, siempre ha tenido fama de violento. Pero desde que el Chapo fue encarcelado en Estados Unidos y el Mayo fue derribado, las cosas solo han empeorado. El cártel de Sinaloa, que antes era una fuerza unificada, ahora se ha dividido en facciones, cada una compitiendo por el control en sus propias zonas. Los chapitos, los hijos del Chapo, están en guerra con los maitos, los seguidores de los hijos del Mayo. La violencia ha convertido la ciudad en un campo de batalla, con hombres fuertemente armados que recorren las calles como si fueran sus dueños, y en cierto modo, lo son, porque incluso con miles de tropas federales estacionadas en la ciudad, es el cártel quien manda. Por eso los residentes siempre viven con miedo.
Los negocios cierran temprano y las escuelas cierran sin previo aviso. Al ponerse el sol, las calles se vacían. No es paranoia, es supervivencia. Los tiroteos pueden ocurrir en cualquier lugar, a cualquier hora. Hombres armados y enmascarados circulan en bicicletas y motonetas, vigilándolo todo, esperando a dar la alarma si algún grupo rival o el ejército se acerca demasiado. Ya no hay forma de saber quién es quién. Número 2. Fedra Gazola, una influencer y emprendedora mexicana del fitness, fue ejecutada a plena luz del día afuera del gimnasio Hardcore en Tijuana. Eran las 8:30 am, y acababa de subirse a su Mercedes-Benz negro cuando un hombre se acercó, disparó varias veces, y luego huyó a toda velocidad en un PT Cruiser. Los paramédicos la llevaron de urgencia al hospital, pero no pudieron hacer nada. Había fallecido. Sus 217 seguidores en Instagram y miles en TikTok la conocían por sus consejos de fitness, publicaciones de moda y contenido de estilo de vida. También cofundó Floor Clothing con la influencer Sol Leone, y su última publicación en Instagram la mostraba haciendo lo que amaba, modelando ropa de su tienda mientras estaba sentada en el mismo auto donde daría su último aliento. Pero aquí está la cuestión. Esta no era la primera vez que la violencia la alcanzaba. Fedra era de Sinaloa, una región donde la influencia de los cárteles no solo es fuerte, sino que está presente en la vida cotidiana. Y esta ni siquiera era la primera vez que alguien intentaba matarla. En 2011, sobrevivió a un tiroteo dentro de un Beamer en la colonia Hipódromo. Luego, en 2018, su pareja fue asesinada a tiros justo delante de ella y su hijo pequeño en la colonia Agua Caliente. El caso quedó sin resolver y las autoridades guardaron un extraño silencio al respecto. Y si piensas que es una locura, espera a escuchar lo que voy a explicar a continuación. Porque apenas unos meses antes de su asesinato en agosto de 2024, Fedra se une a Insta Live y hace algo atrevido. Acusa públicamente a su entonces novio, Héctor Viegas Parqueto, exdirector de la Policía Municipal de Tijuana, de violencia doméstica. Luego sube un video donde aparece Héctor, sin camisa, paseando por su apartamento mientras supuestamente llama a la policía para pedir ayuda. Y luego le lanza esa frase que volvería a atormentar esta historia de otorrinolaringología. ¿Vas a decirle a la policía que me odias, amigo? La publicación no duró mucho. La quitó y la denuncia desapareció con la misma rapidez. Pero cualquiera que lleve suficiente tiempo aquí sabe cómo funcionan las cosas en lugares como Iguana. No se expone a un ex jefe de policía, especialmente a uno del que se rumorea que tiene conexiones con la gente que gobierna las calles, y se espera salir indemne. Héctor no era un policía cualquiera aquí. La gente murmuraba sobre sus vínculos con el cártel mucho antes de que Fedra lo denunciara. Y si esos rumores eran ciertos, se había puesto la diana en la espalda. Es decir, no hace falta mucha imaginación para atar cabos. Humilló a un hombre que, siendo sinceros, probablemente no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Quizás no apretó el gatillo, pero no tenía por qué hacerlo. En lugares como este, si conoces a la gente adecuada, no te ensucias las manos. Simplemente di la orden. Y entonces, tan solo unos meses después de desenmascararlo, Fedra estaba muerta, disparada en un ataque bien planeado. El pistolero sabía dónde estaría, qué coche conducía y cuándo atacar. La precisión era demasiado clara. Y el motivo está a salvo. Sospechosamente obvio ahora. Oficialmente, no hay pruebas directas que vinculen su asesinato con su ex o con el cártel. Vamos. El sistema de justicia de Tijuana no presume de un historial impecable, sin arrestos, sin sospechosos, y como era de esperar, sin una investigación real. Otro caso de la vida truncada de una influencer, en un lugar donde el poder, la corrupción y el silencio van de la mano. Número 3. Bielka Pulido. Es conocida como Lady Gimnasio. El 3 de abril de 2024, la TikToker mexicana Bielka Pulido y su novio fueron asesinados a tiros justo afuera del gimnasio donde entrenaban habitualmente. El tiroteo ocurrió en el gimnasio Beats Fitness en Santa Cruz, Buenavista. Y lo más sorprendente es que Pulido se convirtió en blanco de ataques por algo que sucedió en 2018. Pulido era una estudiante de medicina con muchos seguidores en TikTok e Instagram. Pero saltó a la fama en su adolescencia cuando un video suyo se hizo viral. En ese clip, hizo que otra chica se arrodillara y se disculpara frente a un grupo de personas para resolver un conflicto. Y debido a ese humillante video, Internet le dio el apodo de Lady Humilladora. Pugli, sin embargo, recibió muchas críticas por ese video, y siendo solo una adolescente en ese momento,
Su madre tuvo que dar una conferencia de prensa para disculparse y tratar de explicar por qué actuó de esa manera. El video se viralizó por todo México y suponemos que algunos cárteles lo retomaron. Y sabemos lo que sucede cuando se trata de la justicia de los cárteles. Hay cosas que no se olvidan así como así. Verán, los cárteles fingen seguir un código, pero en realidad inventan estas cosas sobre la marcha. Destruyen comunidades, venden drogas y se cobran vidas inocentes sin pensarlo dos veces. En el momento en que alguien les roba, les falta el respeto a la persona equivocada o incluso los ofende en lo más mínimo, es cuando de repente les importa la justicia. Claro, Pulido metió la pata, pero su madre se disculpó y la mayoría de la gente siguió adelante. Pero quizá no el cártel. A ellos no les importaba si eras famoso o un don nadie. Si cruzas su línea invisible, te conviertes en un objetivo. Ahora, meses después de que estallara el video de la humillación, ¿quién lideró esos pasos? Estuvo alejada de las redes sociales por un tiempo, pero con los años, regresó. Comienza a publicar de nuevo, compartiendo fragmentos de su vida e incluso dirigiendo negocios en línea de perfumes y tratamientos de belleza. Se conocía como La Bendy en redes sociales y tenía una buena cantidad de seguidores, 29 en Instagram y más de 14 en TikTok. Algunos de sus videos de TikTok superaban el 1.000.000 de visualizaciones. Entonces, llegó el día en que todo terminó. Las cámaras de seguridad lo grabaron todo. Su BMW blanco estaba estacionado cuando un Hyundai gris se detuvo a su lado. De repente, alguien abrió fuego. El sonido de los disparos hizo que la gente corriera a refugiarse y se dispararon un total de 26 balas. Su novio, Joel Abraham Chávez, de 41 años, se llevó la peor parte, mientras que Pulido recibió impactos en todo el cuerpo. Incluso después de su muerte, en México se seguía hablando de ese video viral. Algunos comentarios fueron francamente crueles, diciendo cosas como que todos somos iguales y que todos terminamos en el cementerio o sin incinerar. Esto nos hace creer que fue blanco de sicarios de cárteles o incluso de bandas locales, basándonos en ese video. Sin embargo, las autoridades mexicanas no lo creen. Por el momento, los investigadores creen que el verdadero objetivo era el novio de Julito, Joel Abraham Chávez. Según la Procuraduría General de la República en Puebla, podría haber estado involucrado en algún negocio turbio y el ataque probablemente fue un ajuste de cuentas. La verdad es que el misterioso asesino desapareció. Y aunque las cámaras de seguridad captaron todo el incidente, el video estaba demasiado borroso como para distinguir la matrícula de un auto. La policía recuperó múltiples casquillos de bala, pero no se realizaron arrestos. Nunca se identificó al tirador. Identificado. Y así, Pulido y su novio se convirtieron en un caso más, enterrado bajo un montón de preguntas sin respuesta. Ahora, la siguiente TikToker en la lista corrió una suerte similar. Fue asesinada a tiros dentro de su auto, estacionado afuera de un gimnasio. Pero a diferencia del caso de Pulido, cuyo motivo sigue siendo un misterio, esta fue asesinada por algo mucho más peligroso, exponiendo un vínculo impactante entre las autoridades mexicanas y los cárteles. Número 4. El Pinky. Porque el Pinky murió por una sola razón: trabajó con el enemigo. Y en Sinaloa, eso es una sentencia de muerte. El 10 de enero de 2025, el popular youtuber El Pinky, cuyo verdadero nombre era Augustin Paul, fue encontrado muerto en Cuyacán, México. Su cuerpo contaba una historia espantosa: señales de tortura, atado de pies y manos, y una sola herida de bala en la cabeza. Las autoridades rápidamente vincularon la ejecución con el cártel de Sinaloa, un cártel brutal conocido por controlar a sus traidores. Sin embargo, Al Pinky nunca reveló sus vínculos con el submundo criminal. Su canal de YouTube, Los Plebes de Barrancos, con más de 100 suscriptores, se centraba en retos virales y sketches cómicos, mientras que tanto su Instagram como su TikTok mostraban la faceta de un hombre divertido. Como ya adelantamos al principio, su asesinato no surgió de la nada. Apenas un día antes de su muerte, se lanzaron volantes desde un avión sobre Coyucán, acusándolo públicamente de lavar dinero para la Maiza. Y no se trataba solo de amenazas anónimas, ya que otros nombres en esa lista incluían a Peso Pluma y a los juguetes de su compañero youtuber Marquito, lo que demuestra que la influencia en las redes sociales tiene un poder real en el mundo. Pero la cosa no acaba aquí. Horas después de que se encontrara el cuerpo de El Pinky cerca del libramiento estatal Benito Juárez,
Apareció en internet un video que lo mostraba con moretones, ensangrentado y atado. En la grabación, era interrogado por miembros del cártel, obligado a responder a las acusaciones de que colaboraba con la Maesa. Ahora, los expertos afirman que su asesinato no fue solo un golpe. Fue otra advertencia pública de los chapitos. Verán, en estas guerras entre cárteles, los influencers con alcance son vistos como blancos prioritarios, especialmente si se les ve simpatizando con grupos rivales o incluso asociándose con ellos de cualquier forma. Así que la asociación de El Pinky con la Maesa selló su destino. Su asesinato fue un mensaje. Esto es lo que pasa cuando te cruzas con los chapitos. Pero créenos, no es el único chico de esta lista que se puso terriblemente malo, y definitivamente vamos a hablar de ello. Número 5. Juan Carlos. Un hombre es asesinado a tiros en las calles de Culiacán, México. Al principio era un nombre más que se sumaba a las estadísticas de delincuencia de la ciudad, pero pronto resulta que las autoridades lo identificaron como Juan Carlos López, mejor conocido como El Chilango, un TikToker que se estaba haciendo famoso vendiendo dulces en las calles. Y aunque no era el tipo de persona que uno esperaría que se viera involucrado en asuntos del cártel, eso fue exactamente lo que sucedió esa noche. Alrededor de las 7:45 p.m., el Chilango estaba grabando uno de sus videos habituales cerca de ISL Musala cuando estallaron disparos. Sus atacantes llegaron armados con armas de alta potencia, dejándolo prácticamente sin posibilidades de sobrevivir. En cuestión de segundos, su cuerpo se desplomó sobre el pavimento cerca de una gasolinera. Para cuando llegó la policía, ya no había nada que salvar. El Chilango había desaparecido. Ahora sabemos lo que estás pensando. ¿Por qué a un cártel multimillonario, un imperio global de drogas, dinero y poder, le importaría a alguien tan insignificante como un tictacero al que posiblemente quieran con un tipo grabando ventas de dulces? Bueno, la respuesta podría sorprenderte. Porque en el mundo actual, los influencers no son solo personas y seguidores, son una moneda. Y los cárteles han descubierto cómo sacar provecho de ello. Vivimos en una era donde las redes sociales lo dominan todo. Y mientras tú navegas por retos de baile y trucos culinarios, los cárteles de la droga juegan un juego completamente diferente. Usar influencers para blanquear dinero, reclutar nuevos miembros y expandir su alcance. Imagínatelo como una versión moderna de lavar dinero del narcotráfico a través de clubes nocturnos, solo que ahora es a través de visualizaciones de TikTok y patrocinios de YouTube. Así es como lo hacen. Los cárteles invierten en influencers, financiando su contenido, pagando por producciones llamativas, e incluso impulsando su interacción con falsos me gusta y visualizaciones. A cambio, estos titiriteros canalizan una parte de su dinero ganado legalmente directamente al cártel, haciendo que el dinero sucio parezca impecable. Nada de maletas sospechosas llenas de papeles, ni transacciones bancarias sospechosas. Solo acuerdos con marcas, ingresos por publicidad y un sueldo en redes sociales que, en teoría, parece perfectamente legal. Y no se trata solo del dinero. Estos influencers también venden una idea, el estilo de vida de los cárteles. Autos de lujo, ropa de diseñador, montones de dinero en efectivo, todo en un paquete llamativo y viral. Para los millones de jóvenes que los ven, parece el sueño perfecto. Y eso es exactamente lo que quieren los cárteles. Ya no necesitan perseguir a los reclutas, van directo a por ellos. Ahora te preguntarás, ¿qué tiene esto que ver con el Chilango? Bueno, resulta que tenía la costumbre de mencionar a los chapitos en sus videos de TikTok. Los chapitos eran los hijos del Chapo, liderados por Iván Archibaldo Guzmán, y por eso, el Chilango aparecía en videos con los juguetes de Marquito, un youtuber que también supuestamente tiene fuertes conexiones con los chapitos. Y aquí es donde la cosa se complica, porque Marquitos no era solo un artista. De hecho, estuvo involucrado en la financiación de la guerra de los chapitos, contra una facción rival llamada La Maisa. Y si hay algo que no quieres hacer en territorio de cárteles, es difuminar la línea entre creador de contenido y criminal. Incluso algo tan pequeño como un emoji puede ser una sentencia de muerte. En varios videos, el Chilango usa emojis de rebanadas de pizza, que podrían parecer inofensivos, pero en la jerga de los cárteles, es lealtad a los chapitos. Mientras tanto, su rival, La Maisa, usó el emoji de sombreros. Chicos, estos no son simbolitos divertidos, son advertencias. Y cuando empiezan a aparecer cuerpos con los mismos símbolos cerca, es la forma en que el cártel deja claro quién estaba en esa guerra. Así que, supiera o no lo que hacía el Chilango, una cosa era segura: había elegido un bando.
Y en el negocio de los cárteles, ¿puede el bando equivocado hacer que te maten? Eso fue exactamente lo que pasó. Por su supuesta lealtad a los Chapitos, el chilango fue ejecutado a plena luz del día. Su cuerpo fue dejado como advertencia. Porque cuando te metes con los cárteles, no tienes una segunda oportunidad para contar la historia.